Hola a todos y bienvenidas al canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, el corazón. Pero no el corazón literal, sino el corazón figurado, ese que late por amor, por pasión, por ese cosquilleo que nos hace sentir vivos. Y es que hoy vamos a hablar de dos figuras que han conquistado la pantalla, el corazón del público y por supuesto, también han tenido sus propias historias de amor, algunas más públicas, otras más reservadas. Vamos a desvelar algunos secretos, a indagar en sus relaciones pasadas, en sus romances confirmados y en esos rumores que siempre circulan alrededor de las celebridades. Sí, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Diletta Leotta, dos personalidades que han dado mucho de qué hablar en los últimos años. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, de anécdotas jugosas y de reflexiones sobre el amor y las relaciones en el mundo del espectáculo. Vamos a analizar sus carreras, sus personalidades y por supuesto, sus vidas amorosas. Intentaremos separar la realidad de la ficción, los hechos confirmados de los simples rumores. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta un buen chismorreo de vez en cuando, ¿verdad? Pero antes de que empecemos, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los vídeos donde exploramos la vida de las celebridades, los invito a suscribirse al canal. Es la mejor forma de hacerme saber que les interesa lo que hago y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Además, activando la campanita, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Empecemos por Can Yaman. Un actor turco que irrumpió en la escena internacional con su carisma, su talento y por supuesto, su atractivo innegable. Lo hemos visto protagonizar exitosas series como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, y By Jane Mr. Round, que lo catapultaron a la fama mundial. Su talento para la actuación es innegable, pero su vida personal también ha despertado un gran interés. No solo es un rostro bonito, Can es un actor con una formación sólida y una dedicación que se refleja en cada uno de sus papeles. Desde sus inicios en el mundo del modelaje hasta su consolidación como uno de los galanes más cotizados de la televisión turca, Can ha demostrado una versatilidad que le permite interpretar tanto personajes cómicos como roles más dramáticos. Y esa versatilidad es precisamente lo que lo ha hecho tan atractivo para el público internacional. Sus series han sido dobladas y transmitidas en decenas de países, generando una legión de fans que admiran su trabajo y siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Pero más allá de la pantalla, Can Yaman ha sabido construir una imagen pública que lo acerca a sus seguidores. A través de sus redes sociales, comparte momentos de su vida cotidiana, interactúa con sus fans y promueve causas sociales que le importan. Esta cercanía, combinada con su innegable atractivo, lo ha convertido en un verdadero ícono. Can siempre ha sido bastante reservado con su vida privada, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones sobre sus relaciones amorosas. Es un hombre que valora su intimidad y que prefiere mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Sin embargo, en un mundo donde la información fluye constantemente, es casi imposible escapar por completo de los flashes y los comentarios. Y en el caso de Can Yaman, su fama y su atractivo lo han convertido en un blanco fácil para los medios de comunicación y los paparazzi. Sin embargo, si conocemos algunos capítulos importantes de su historia sentimental. Uno de los romances más comentados fue, sin duda, su relación con Demet Özdemir, su CEO protagonista en Erkenci Kuş. La química entre ellos en la pantalla era innegable y rápidamente se tradujo en un torbellino de rumores sobre un posible romance en la vida real. Erkenci Kuş fue un fenómeno televisivo que conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Candivit y Sanemiden, los personajes interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir, era cautivadora, divertida y llena de momentos emotivos. Los fans estaban enloquecidos, analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ellos en las redes sociales. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre Can y Demet. Cada publicación en Instagram, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al milímetro en busca de pistas que confirmaran el romance. Los foros de Internet y las redes sociales se llenaron de teorías y especulaciones sobre la relación entre los dos actores. La presión mediática era inmensa, pero Can y Demet supieron manejarla con profesionalismo y discreción. Y
Efectivamente, después de meses de especulaciones, finalmente confirmaron su relación. Fue una noticia que enloqueció a sus seguidores y los convirtió en la pareja del momento. La confirmación llegó a través de un post en Instagram, donde se les veía abrazados y sonrientes. La publicación se llenó de comentarios de felicitaciones y buenos deseos para la pareja. Los fans estaban eufóricos y celebraron la noticia como si se tratara de un triunfo personal. Su relación parecía idílica, llena de momentos románticos y de muestras de cariño públicas. Los veíamos juntos en eventos, compartiendo fotos en sus redes sociales y dedicándose mensajes cariñosos. Parecía que Khan y Demet estaban hechos el uno para el otro. Su romance se convirtió en un verdadero cuento de hadas moderno. Los veíamos viajar juntos, disfrutando de cenas románticas y compartiendo momentos especiales con sus amigos y familiares. La prensa del corazón seguía de cerca cada uno de sus movimientos, publicando fotos y artículos sobre su relación. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que sus agendas apretadas y sus diferentes prioridades estaban afectando su conexión. La vida de un actor famoso puede ser muy exigente, con largas jornadas de rodaje, viajes constantes y una gran presión mediática. Estas exigencias pueden afectar la vida personal y las relaciones de los actores. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Khan y Demet anunciaron su separación, dejando a sus fans completamente desolados. La noticia fue un balde de agua fría para muchos que creían en su amor. El anuncio se realizó a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales, donde pedían respeto y comprensión en este difícil momento. La noticia generó una gran tristeza entre sus seguidores, quienes no podían creer que la pareja que tanto admiraban se había separado. Aunque nunca revelaron los motivos exactos de su ruptura, se especuló que la presión mediática y la distancia jugaron un papel importante en su decisión. La presión de los fans y los medios de comunicación, combinada con la distancia física debido a sus diferentes proyectos profesionales, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. Tras su separación de Demet, Can Yaman ha sido vinculado a otras mujeres, pero ninguna relación se ha confirmado oficialmente. El actor se ha enfocado en su carrera, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Desde su participación en la serie italiana Sandokan, hasta su trabajo como embajador de marcas internacionales, Can Yaman ha demostrado una gran capacidad para reinventarse y seguir creciendo profesionalmente. Siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, prefiriendo mantener la atención centrada en su trabajo. Esta discreción ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones, pero Can Yaman ha sabido mantenerse firme en su decisión de proteger su intimidad. Ahora pasemos a hablar de Diletta Leotta, una presentadora deportiva italiana que ha conquistado la televisión y las redes sociales con su belleza y su carisma. Diletta es una figura muy popular en Italia y su vida personal también ha sido objeto de mucho interés. No solo es una cara bonita, Diletta es una profesional talentosa y trabajadora que ha sabido ganarse el respeto de sus colegas y del público. Su pasión por el deporte y su carisma la han convertido en una de las presentadoras más queridas de Italia. Ha tenido varias relaciones conocidas, algunas más mediáticas que otras. Diletta Leotta es una figura muy activa en las redes sociales, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Esta exposición la ha convertido en un blanco fácil para los paparazzi y los medios de comunicación, quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Uno de sus romances más sonados fue con el boxeador italiano Daniele Scardina. Su relación duró varios años y fue muy seguida por la prensa del corazón italiana. Se les veía juntos en eventos deportivos, disfrutando de vacaciones y compartiendo momentos especiales en sus redes sociales. Parecía que Diletta había encontrado el amor en los brazos de Daniele. Su relación fue un ejemplo de amor y apoyo mutuo. Se les veía animándose el uno al otro en sus respectivas carreras y compartiendo momentos especiales con sus amigos y familiares. Sin embargo, al igual que la relación de Khan y Demet, la de Diletta y Daniele también llegó a su fin. Los motivos de su ruptura nunca se hicieron públicos, pero se especuló que las apretadas agendas de ambos y sus diferentes prioridades fueron factores determinantes. La vida de un deportista de élite y la de una presentadora de televisión pueden ser muy exigentes y difíciles de conciliar. Después de su ruptura con Daniele Scardina, Diletta Leotta fue vinculada sentimentalmente con varios hombres, incluyendo al actor turco Can Yaman. Y aquí es donde la historia es.
Pone realmente interesante, ¿verdad? La relación entre Can y Diletta fue un auténtico torbellino. Se conocieron en Italia y rápidamente se enamoraron. Su romance fue intenso, apasionado y muy público. Los paparazzis los seguían a todas partes, capturando cada momento de su romance. Los veíamos juntos en Roma, en Turquía, en diferentes partes del mundo. Se mostraban muy enamorados y felices. Can incluso le propuso matrimonio a Diletta y ella aceptó. Parecía que íbamos a tener una boda de ensueño. La propuesta de matrimonio fue un momento mágico y romántico. Can Yaman organizó una cena especial en un lugar paradisíaco y le pidió a Diletta Leotta que se casara con él. La noticia de su compromiso generó una gran expectación entre sus seguidores, quienes esperaban ansiosamente la boda del año. Pero lamentablemente la historia de amor entre Can y Diletta también tuvo un final inesperado. Después de meses de rumores sobre problemas en la relación, confirmaron su ruptura. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecían estar muy enamorados y comprometidos. La confirmación de la ruptura llegó a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales, donde pedían respeto y comprensión en este difícil momento. ¿Qué pasó entre Can y Diletta? Esa es la pregunta que todos se hacían. Los rumores apuntaban a diferentes motivos. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos. La constante persecución de los paparazzi y la presión de los fans pudieron haber afectado la relación. Otros especulaban que sus diferentes estilos de vida y sus apretadas agendas habían afectado su relación. La vida de un actor famoso y la de una presentadora de televisión pueden ser muy diferentes y difíciles de conciliar. También se habló de posibles desacuerdos sobre el futuro de su relación y sobre la posibilidad de formar una familia. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Can y Diletta. Ambos han mantenido silencio sobre los motivos de su ruptura, prefiriendo proteger su privacidad. Esta discreción ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones, pero Can Yaman y Diletta Leotta han sabido mantenerse firmes en su decisión de no revelar los detalles de su ruptura. Después de su separación de Can Yaman, Diletta Leotta encontró el amor en los brazos del portero alemán Loris Karius. Su relación ha sido más discreta que la que tuvo con Can, pero parece ser muy sólida y estable. Diletta Leotta y Loris Karius han sabido construir una relación basada en el respeto y la confianza mutua. De hecho, Diletta y Loris se convirtieron en padres recientemente, dando la bienvenida a su primera hija. El nacimiento de su hija ha llenado de alegría sus vidas y ha fortalecido aún más su relación. La historia de amor entre Can y Diletta fue un auténtico cuento de hadas moderno, lleno de glamour, de pasión y de expectativas. Pero al igual que muchos cuentos de hadas, no tuvo un final feliz. Su relación nos demostró que el amor en el mundo del espectáculo puede ser complicado, intenso y a veces efímero. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propias luchas. A veces la presión mediática, las apretadas agendas y las expectativas del público pueden afectar sus relaciones. Es fácil juzgar desde fuera, pero no siempre conocemos la verdadera historia detrás de cada ruptura. Lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Can Yaman y Diletta Leotta son dos personas talentosas y exitosas que han sabido ganarse el cariño del público. Estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras y que encontrarán la felicidad en el amor, ya sea juntos o por separado. Ambos tienen mucho que ofrecer al mundo y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Y hablando de amor, ¿qué lecciones podemos aprender de las historias de Can Yaman y Diletta Leotta? Creo que una de las principales lecciones es que el amor no lo puede todo. A veces, aunque haya mucho amor entre dos personas, las circunstancias externas pueden dificultar la relación. La distancia, la presión mediática, las diferentes prioridades y los diferentes estilos de vida pueden ser obstáculos difíciles de superar. Es importante ser realista y entender que el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. Otra lección importante es que es fundamental ser honesto con uno mismo y con la pareja. Si algo no funciona, es importante hablarlo y buscar soluciones juntos. La comunicación es clave en cualquier relación. La honestidad y la transparencia son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Y por último, es importante recordar que cada persona tiene su propio camino y su propio tiempo.
A veces, las relaciones terminan porque cada uno necesita seguir su propio camino. Es importante respetar la individualidad de cada persona y entender que no siempre es posible estar juntos. Así que después de este recorrido por las vidas amorosas de Can Yaman y Diletta Leotta, espero que hayan disfrutado del vídeo. Hemos explorado sus relaciones pasadas, sus romances confirmados y los rumores que siempre circulan alrededor de las celebridades. Hemos analizado sus carreras, sus personalidades y sus vidas amorosas. Intentamos separar la realidad de la ficción, los hechos confirmados de los simples rumores. Hemos visto que el amor en el mundo del espectáculo puede ser complicado, intenso y a veces efímero. Pero también hemos visto que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propias luchas. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos y merecen ser tratados con respeto y comprensión. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y me motiva mucho saber que lo disfrutan. Su apoyo es fundamental para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron las historias de amor de Can Yaman y Diletta Leotta? ¿Creen que la presión mediática afecta las relaciones de las celebridades? ¿Cuál es su opinión sobre el amor en el mundo del espectáculo? Me encantaría leer sus opiniones y sus reflexiones sobre este tema. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a entender mejor sus intereses y preferencias. También quiero saber qué otras celebridades les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Déjenme sus sugerencias en los comentarios y las tomaré en cuenta para mis próximos vídeos. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Estoy siempre abierta a nuevas ideas y sugerencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más lo importante que es para mí su apoyo. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y Diletta Leotta. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que suscribirse al canal es la mejor forma de apoyarme y de hacerme saber que les gusta lo que hago. Además, activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo y qué otros temas les gustaría que exploráramos en el futuro. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, el amor es un misterio que vale la pena explorar. No se rindan en la búsqueda de la felicidad y recuerden que cada experiencia, buena o mala, nos enseña algo importante sobre nosotros mismos y sobre el amor. Hasta la próxima.